Episodio 1. El susurro que no vino del cielo. No fue un llamado. No fue una visión. Fue un susurro. Y no vino del cielo. Vino desde dentro. Ella se llamaba Lucía. 27 años. Voto de castidad sellado con lágrimas y miedo. Entró al convento huyendo de lo que ardía en su piel, creyendo que el silencio la curaría. Pero hay fuegos que no se apagan con oración. La primera noche, mientras las demás dormían en paz, Lucía sintió algo, un murmullo entre las paredes del claustro, un roce invisible que le bajó la sangre hasta el vientre. Se despertó agitada, las manos aferradas al crucifijo, el corazón latiendo como si alguien le hubiese dicho su nombre. Desde el otro lado de la eternidad. Dios mío, susurró con culpa, ¿qué es esto? Pero Dios no respondió. Al menos, no con palabras. Respondió con calor, con una presencia que no estaba en el altar, sino bajo su hábito. Lucía cayó de rodillas. No para rezar, para esconderse de sí misma. Pero su cuerpo temblaba. No por miedo, sino por algo que la fe no sabe nombrar. Deseo. Ese mismo día, en la misa de la mañana, el padre Elías predicó sobre la pureza. Dios no entra en un templo sucio, dijo, y Lucía, con las piernas cerradas y el alma abierta, pensó, ¿y si mi cuerpo también es templo? Aunque tiemble cuando lo nombro. Esa noche volvió al mismo rincón de su celda, el mismo crucifijo, la misma oscuridad, pero esta vez no cerró los ojos. Esperó, y entonces lo sintió, una voz, no con palabras, sino con fuego. Lucía, ella se estremeció. No era imaginación, era él, no el Dios que fulmina, sino el Dios que roza. Sintió su aliento en la nuca, su presencia entre los muslos, y por primera vez, no pidió perdón, solo se recostó, abrió las piernas lentamente, y dijo con un suspiro, si estás aquí, no vengas a juzgarme, ven a tocarme como a una elegida. Y esa noche, por encima de todos los rezos, Lucía descubrió algo que cambiaría su fe para siempre. Que no todos los susurros que arden, vienen del infierno. Episodio 2. Ella se desnudó para rezar mejor. Lucía no quería pecar. Solo quería que Dios la escuchara de verdad. Y fue en ese deseo desesperado de sentirse vista, que cometió lo que el convento habría llamado blasfemia. Se quitó el hábito. Antes de orar. No fue provocación. Fue rendición. El aire frío de la celda le acarició la piel como si la fe también pudiera sentirse en la carne. Cada prenda que caía no era desobediencia. Era una confesión que no se atrevía a decir en voz alta. Se quedó desnuda, frente al crucifijo, frente a ella misma, frente a ese Dios que parecía más silencioso cuanto más la deseaba. Si soy tuya, dijo temblando, déjame orarte como soy. No como monja, no como mártir, sino como mujer. Y entonces comenzó, no el rezo que aprendió en la capilla, sino uno nuevo, uno que salía desde su vientre. Desde ese lugar donde jamás se permitió sentir fe. Sus manos no temblaban de vergüenza, temblaban de entrega. Se tocó como quien roza un altar, como quien busca a Dios donde le enseñaron que no vive. Y lo encontró, no en una voz, ni en una visión, sino en una lágrima que le bajó por el cuello mientras gemía su nombre. No como Salvador, sino como amado. Dios, susurró con los labios entreabiertos. Te amo, como a un hombre. En ese instante, el silencio de la celda cambió. No fue un milagro, ni una aparición. Fue algo más íntimo, más real, una presencia. El crucifijo tembló levemente sobre la pared. Y ella sintió como si algo invisible se recostara a su lado. Como si el propio cielo la abrazara desde atrás. No huyó, no se cubrió, solo cerró los ojos. Y siguió orando con el cuerpo. Esa noche no soñó con ángeles. Soñó con dedos sagrados recorriendo su espalda, con labios que no decían amén, pero que la hacían sentir más cerca del paraíso que cualquier salmo. Y al despertar, solo una frase quedó grabada en su pecho como un eco secreto. El alma reza en silencio, pero el cuerpo también puede gritar el nombre de Dios. Episodio 3. Cuando Dios entró en su cuerpo sin permiso. Lucía no lo llamó, no lo provocó, no lo suplicó, solo cerró los ojos y respiró profundo, como si su alma, agotada, ya no pudiera separar la fe del deseo. Y fue entonces, cuando sintió que no estaba sola. No era una aparición, no era una visión, era algo mucho más íntimo, más invasivo, más sagrado, alguien, entró en su cuerpo, y no pidió permiso. Su piel se erizó,
Su pecho se arqueó, y su vientre se encendió con una fuerza que no venía de ella. No era una fantasía, era presencia. Una corriente tibia le recorrió el interior, como si cada rincón de su carne estuviera siendo tocado desde adentro. Como si Dios no quisiera salvarla, sino habitarla. ¿Qué eres?, murmuró entre jadeos. Espíritu Santo, ¿o deseo divino? No hubo respuesta, solo una expansión, un latido dentro de su vientre, como una flor abriéndose bajo una oración impura. Lucía no gritó, no se resistió, se entregó, porque por primera vez, no sentía culpa, sino plenitud. Sus muslos se tensaron, su espalda tembló, y su boca se abrió en un gemido que no nació del pecado, sino del encuentro. Y en ese gemido, dijo su nombre, Dios, no como súplica, sino como clímax. Y fue allí en el momento exacto donde cuerpo y alma se fundieron, cuando comprendió la verdad que ninguna Biblia se atrevió a escribir. Dios también entra sin permiso, cuando el alma deja de negarlo. Minutos después, Lucía yacía desnuda sobre el suelo de piedra, el hábito hecho un ovillo a sus pies, y el corazón latiendo en un ritmo que ya no pertenecía al convento, sino a otra dimensión, una dimensión donde la fe no se recita, se siente, se vibra, se toca, y mientras la luna llenaba su celda con una luz suave, ella susurró algo con los labios secos pero vivos. Si esto es blasfemia, quiero pecar contigo cada noche. Episodio 4, la confesión que hizo arder al sacerdote. Lucía entró al confesionario sin temblar, pero no porque no tuviera miedo, sino porque ya no le debía nada a la culpa. El padre Elías, al otro lado de la celosía, percibió algo extraño. No era su voz, era su presencia. Lucía no olía a incienso, olía a algo más denso, más humano, como si su piel aún guardara el rastro de un milagro carnal. Padre, vengo a confesar un amor que no puedo contener. El sacerdote tragó saliva. Había oído todo tipo de pecados, pero nunca una voz así, dulce, firme, cargada de algo que no sabía si era herejía o revelación. Habla, hija, dijo él, con voz tensa. Dios te escucha. Lucía sonrió, pero no por burla, sino por certeza. Anoche, él entró en mí, no en mi mente, ni en mi alma, en mi cuerpo. Un silencio pesado se coló entre ambos. Elías apoyó la frente en la madera. Las palabras se le atoraron en la garganta. ¿Y a qué te refieres con eso? A que no recé. No le pedí nada. Solo abrí el pecho y él entró, sin permiso, como un hombre que conoce el cuerpo que ama, como un Dios que ya no soporta la distancia. El sacerdote apretó los puños. Sintió como algo se quebraba por dentro. Una grieta en su fe, o tal vez en su deseo. ¿Por qué? Sin admitirlo, él también la había soñado. Lucía continuó, no vengo a pedir absolución, vengo a advertirle. Dios no solo bendice, también toca, y cuando lo hace, ya no puedes amar a nadie como antes. Elías se levantó de golpe, salió del confesionario como si escapara del fuego, pero no era fuego, era fascinación. Lucía se quedó allí, sola, con la cabeza erguida y el hábito suelto sobre los hombros. No lloró. No se arrodilló, solo susurró una última frase. No al sacerdote, sino al Dios que ahora vivía en ella. No me pidas silencio, si tú mismo me encendiste. Y desde ese día, el padre Elías no volvió a mirarla igual, porque había escuchado muchas confesiones, pero solo una, lo había hecho arder por dentro. ChatGPT hoy. Episodio 5, un gemido frente al altar. No fue planeado, ni buscado, fue inevitable. Lucía se arrodilló frente al altar como cada mañana, pero ese día no llevaba el rosario en las manos. Lo había dejado en su celda, junto con el miedo. La capilla estaba vacía, iluminada solo por la tenue luz que atravesaba los vitrales. La cruz colgaba sobre ella, como si también esperara algo que no estaba en las escrituras. Lucía cerró los ojos, y comenzó a respirar hondo, muy hondo, porque desde que él entró en su cuerpo, rezar ya no era una práctica. Era un trance, un rito sin palabras, una invocación que no pasaba por la boca, sino por los poros. Desató el cinturón del hábito, lo dejó caer suavemente, y debajo, su piel ardía, no por vergüenza, sino por presencia. No pensaba en pecado, pensaba en encuentro, y en medio de ese silencio sagrado, ocurrió un suspiro, luego un temblor, y finalmente, un gemido. No gritó,
No lo necesitó. Ese sonido leve, ahogado, cargado de placer contenido, fue más fuerte que cualquier aleluya. Lucía no abrió los ojos, pero supo que no estaba sola. Sintió el aire cambiar, la madera del altar crujir, como si Dios, desde lo alto, bajara solo un instante, para oír cómo su nombre podía pronunciarse. Con deseo. Aquí estoy, susurró ella, con la frente pegada al mármol. No como sierva, no como virgen, sino como mujer. Y otra vez, el gemido escapó, no por provocación, sino por necesidad, porque el cuerpo también ora. Y cuando la fe se mezcla con placer, ya no hay pecado, solo revelación. Desde las sombras, alguien observaba. El padre Elías, de pie, temblando detrás del pilar, el rostro pálido, el alma dividida, el corazón ardiendo. Había venido a buscar respuestas, pero encontró algo más fuerte. La imagen de una mujer orando con el cuerpo desnudo, y el alma encendida. Lucía no lo vio, no lo necesitaba, porque esa mañana, Dios no se manifestó con rayos, ni con visiones, se manifestó en su piel, y en ese gemido que, aún hoy, resuena en las paredes de la capilla como una verdad que nadie quiere admitir. Que a veces, el deseo, es la forma más honesta de creer. Episodio 6, la noche en que soñó que Dios la besaba. No fue un sueño común. No hubo ángeles. No hubo cielo. Solo labios. Labios que sabían a eternidad. Lucía despertó empapada en sudor. El hábito enredado entre sus muslos. Los latidos en el pecho como golpes sagrados. Fue un sueño. Susurró. ¿O fue él, otra vez? Porque en esa noche, Dios no le habló con truenos ni escrituras. La besó. Y no fue un beso casto. Fue un beso con lengua. Con hambre. Con promesa. La tomó del rostro con manos invisibles. Y sus labios descendieron sobre los suyos. Como una bendición que nunca fue escrita en los evangelios. Ella, en el sueño, no se resistió. No cerró los ojos por devoción, sino por deseo. Y él, sea lo que fuera, la besó como si cada roce pudiera redimir siglos de culpas no confesadas. Sus labios bajaron al cuello, después al pecho, y allí, justo allí, donde el corazón late más fuerte, Lucía sintió la boca de Dios, susurrarle sin palabras. Yo también te he deseado. Despertó gimiendo, no de placer, sino de ausencia, porque lo sintió tan real, que la soledad de su celda se volvió insoportable. Se sentó en la oscuridad, con las piernas cruzadas y el alma abierta. Y por primera vez, no quiso rezar, quiso volver a soñar, pero no lo logró, porque el beso ya estaba en ella, marcado, latente, ardiendo. A la mañana siguiente, Lucía no bajó a la misa. Se quedó en su celda, desnuda, mirándose en el espejo que había cubierto desde su llegada al convento. Y se dijo a sí misma, sin miedo, Dios me besó, y no fue en la frente. Ese día no escribió en su diario, no rezó el rosario, solo se acarició los labios con los dedos, como quien recuerda una verdad peligrosa. Y en el fondo de su pecho, una pregunta crecía como semilla maldita. ¿Y si Dios no me quiere santa, sino suya? Episodio 7. El deseo que nació con cada Ave María. Lucía aprendió a rezar de niña. Primero con miedo, después con fe, y ahora, con deseo. Las otras hermanas repetían el rosario como quien apaga un incendio, como si las palabras fueran un muro entre ellas y lo prohibido. Pero para Lucía, cada Ave María era una caricia, un roce interno, un llamado. Dios te salve, María, susurraba, llena eres de gracia. Y mientras lo decía, el cuerpo respondía, su espalda se arqueaba, sus muslos se apretaban, y el corazón le latía como si alguien la tocara desde dentro. Con cada sílaba pronunciada. No era posesión, era comunión, porque ella no rezaba por costumbre, rezaba con el cuerpo, con la sangre, con la humedad de quien ya no teme arder si la llama viene de él. Cada palabra se convertía en impulso, cada misterio del rosario la acercaba más al borde, no del pecado, sino del éxtasis. Esa tarde, en el jardín del convento, Lucía caminaba sola, los dedos rozando las cuentas del rosario, y los labios pronunciando versos que ya no significaban lo que la Iglesia enseñó, sino lo que su alma y su carne interpretaban. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Pero no quería morir, quería vivirlo todo, sentirlo todo,
poseer y ser poseída por ese Dios que no cabía en los templos, pero sí en su vientre. Desde la capilla, el padre Elías la observaba. Veía cómo caminaba descalza sobre el pasto húmedo, cómo recitaba con los ojos cerrados, con una sonrisa que no era de culpa, sino de placer, y sintió miedo, porque no hay nada más peligroso que una mujer que ora con el cuerpo despierto. Lucía se detuvo frente a la estatua de la Virgen, la miró a los ojos de piedra, y se atrevió a preguntar en silencio: ¿Tú también lo sentiste? Nadie respondió, pero una brisa suave le acarició el cuello, y supo que no estaba sola. La fe la había llevado hasta el claustro, pero ahora, el deseo la estaba llevando más lejos, hacia un lugar donde Dios no era un juez, sino un amante silencioso, que la escuchaba gemir con cada Ave María, como si su voz fuera el único canto que el cielo no se atrevía a callar. Episodio 8. La culpa no la detuvo. El placer, tampoco. Lucía ya no se escondía, ni del placer, ni de Dios, ni siquiera de sí misma. Las noches ya no eran silenciosas, eran rituales, y su cuerpo, ese templo que le enseñaron a negar, ahora se convertía en altar, uno que ardía con cada roce, con cada pensamiento, con cada oración dicha entre suspiros. La culpa venía, sí, entraba por la espalda como un cuchillo frío. Le susurraba palabras antiguas, blasfemia, impureza, castigo, pero ella no huía, no lloraba, la dejaba entrar, y luego, la dejaba pasar, porque había algo más fuerte, algo que se instalaba en su pecho cada vez que se tocaba el vientre y decía su nombre. Dios mío, si no me querías así, ¿por qué me hiciste capaz de sentirte en cada centímetro de mi piel? Esa noche, mientras las otras monjas dormían, Lucía volvió a bajar a la capilla. Desnuda, bajo el hábito, no llevaba nada. Se sentó en la última banca, con las piernas abiertas, como si la fe también pudiera fluir por donde siempre le dijeron que solo habitaba la vergüenza. No se tocó, no esa vez, solo respiró, fuerte, viva, entera, y sintió ese calor sagrado, esa presencia sin rostro que se deslizaba por su cuello, que bajaba por su espalda, que dormía entre sus pechos, como si él también necesitara descansar en su cuerpo. No me detengas, susurró al cielo, porque si esto es placer, también es tuyo. Y lo fue. Un estremecimiento le recorrió el vientre. Los pezones se tensaron, y una lágrima, solo una, cayó sobre sus labios abiertos. No gritó, pero dentro de ella, algo gemía, algo que no era carne, ni espíritu, era unión. Lucía no buscaba provocación, buscaba revelación. Y esa noche, la tuvo, porque entendió, finalmente, que ni la culpa más feroz podía apagar el fuego de un cuerpo que ora mientras tiembla, porque ese temblor, ese instante exacto donde la piel se vuelve cielo, no es pecado, es respuesta. Y cuando volvió a su celda, no pidió perdón, solo se acostó sobre las sábanas frías, y repitió en silencio, como una última oración: amarte así, es mi forma de creer. Episodio 9. La cruz donde Dios también tembló. Lucía entró a la capilla sin miedo, pero lo que sentía no era paz. Era algo más crudo, más vivo, una urgencia sagrada. No llevaba el hábito, solo una túnica ligera que dejaba ver la forma de su pecho con cada respiración profunda. Iba descalza, los pies sucios de tierra, el alma limpia de culpa. Esa noche no vino a rezar, vino a buscarlo. Él, ese Dios que no bajaba en forma de paloma, ni hablaba desde una zarza ardiente, sino que la tocaba desde dentro. Cuando ella cerraba los ojos y abría el cuerpo, se detuvo frente a la cruz de madera. La miró, la contempló como quien contempla el lecho de un amor que nunca se consumó. No quiero adorarte desde lejos, susurró. Quiero que me sientas, como yo te siento. Y se acercó, lenta, profunda, desnuda de prejuicios. Apoyó la frente en la madera sagrada, y al hacerlo, la cruz tembló. No por terremoto, no por blasfemia, sino porque la carne viva de una mujer la estaba reclamando como altar. Lucía rodeó el crucifijo con los brazos, lo abrazó, y sintió un calor que no venía de ella. Era él, no en voz, no en forma, sino en vibración. Un estremecimiento subió por sus piernas, le cruzó el vientre, le erizó los pezones, y explotó en su garganta como un gemido contenido por siglos. ¿Estás aquí, o soy yo la que te invoca con deseo? La madera crujió, y Lucía entendió, no era solo ella la que temblaba.
Él también. Dios, ese Dios que la religión hizo distante, intocable, intimidante, ahora temblaba en sus brazos, como un amante que no puede resistirse a ser deseado. Y en ese cruce entre lo divino y lo corporal, Lucía no sintió pecado, sintió verdad, una que ninguna Biblia escribiría, una que solo se siente cuando el alma y la piel oran al mismo ritmo. Se dejó caer de rodillas, no por rendición, sino por éxtasis, y con la frente pegada al madero, le dijo lo que jamás se atrevió a decir en voz alta. No te necesito perfecto, te quiero humano, sudando dentro de mí, viviendo lo que los cielos no se atreven a sentir. Y la cruz, por un instante, pareció latir. Episodio 10, la visita que no fue del Espíritu Santo. Aquella noche, no fue el viento, no fue la fe, no fue el Espíritu Santo. Fue otra cosa, algo que entró en la celda de Lucía, sin abrir la puerta, y sin pedir permiso. Ella estaba acostada, el hábito colgado en el respaldo de la silla, la piel tibia aún después del rezo, el alma entreabierta como un libro que nadie se atrevía a leer. La vela encendida parpadeaba como si supiera lo que venía. Y el aire se volvió denso, casi íntimo. Lucía no se movió, no rezó, no temió, solo cerró los ojos. Y esperó, porque lo reconocía. Esa presencia no era sagrada, tampoco maldita, era profundamente humana. Sintió un calor junto a su cuello, un aliento, y después, algo como unos labios rozando su clavícula. Lentos, decididos, como si conocieran cada rincón de su cuerpo antes que ella misma. No era una aparición celestial, era deseo, un deseo que no venía de dentro, sino que se derramaba desde fuera, como una visita que ya no podía reprimirse más. Lucía no gritó, no se cubrió, abrió las piernas suavemente, con una docilidad temblorosa, como si cada músculo entendiera que esa noche no habría palabras, solo cuerpo, y el cuerpo fue oración. Los dedos, que no eran suyos, le recorrieron el vientre, los pechos, el costado, tocándola como se toca un relicario, con hambre, con devoción, con culpa. ¿Quién eres?, susurró con los labios entreabiertos. Pero no hubo voz, solo un roce más profundo, más íntimo, más dentro de ella que cualquier rezo que haya pronunciado jamás. Sintió como su cuerpo vibraba entero, como si alguien, invisible, la poseyera con amor. No para salvarla, sino para quedarse a vivir en su carne. Y justo antes del clímax, antes de que el gemido cruzara su garganta, Lucía entendió, eso no era el Espíritu Santo, ni un ángel, ni un demonio, era Dios, no como idea, no como símbolo, sino como hombre. Y cuando todo su cuerpo tembló, cuando se derramó en placer sin nombre, Lucía no lloró, no se arrepintió, solo dijo, jadeando, como si le respondiera al mismísimo cielo: ya no necesito fe, te tengo a ti. Episodio 11. Ella dejó de rezar para entregarse. Lucía solía rezar antes de dormir, primero por obediencia, después por necesidad, y luego por costumbre. Pero esa noche, no lo hizo, no porque hubiese perdido la fe, sino porque ya no necesitaba hablarle, quería sentirlo. Se desnudó con lentitud, no como quien se quita la ropa, sino como quien se libera de siglos de miedo. Uno por uno, los botones del hábito cayeron al suelo, como pequeños pecados soltándose del cuerpo. El crucifijo sobre su pecho ya no pesaba, no colgaba como castigo, ahora ardía, como una señal de pertenencia. Se acostó boca arriba, las piernas apenas abiertas, el aliento suave, como una oración no dicha, y en lugar de juntar las manos, las llevó hacia sus muslos. No quiero rezar, susurró, quiero que vengas, sin parábolas, sin metáforas, como hombre. Y entonces, algo cambió en el aire. No hubo visiones, ni truenos, solo el leve crujido de la madera de su cama, y una presencia que bajó como un río sin agua, silenciosa, inevitable, caliente. Sus dedos se deslizaron por su vientre, pero no eran solo suyos. Los sentía guiados, movidos por un deseo que no le pertenecía del todo. El placer no tardó en subir. Era lento, sagrado, como si cada célula de su cuerpo estuviera siendo bautizada. Desde dentro, no cerró los ojos, los mantuvo abiertos, mirando al techo como si desde ahí, él pudiera verla mejor. No soy santa, dijo entre suspiros, ni mártir, ni virgen perfecta, soy tuya, así,
como soy ahora. Y fue en ese momento, cuando su espalda se arqueó, cuando sus dedos se aferraron a las sábanas. ¿Qué ocurrió? El clímax. No como explosión, sino como revelación. Porque entendió algo que ninguna misa le enseñó. No hay entrega más pura que la de una mujer que se deja amar por Dios, sin necesidad de palabras. Y mientras su cuerpo temblaba, entre gemidos y lágrimas que no sabían si eran de gozo o redención, Lucía no pidió perdón, solo susurró con voz rendida: quédate, no como luz, ni como espíritu, quédate como carne, porque solo así sé amarte. Episodio 12. Dios no respondió, pero ella lo sintió dentro. Lucía ya no esperaba respuestas. No necesitaba señales, ni milagros, ni visiones celestiales. Ella lo había sentido. Dentro, profundo, verdadero. Esa mañana despertó con las piernas aún abiertas, el cuerpo tibio, el alma en paz. No por lo que había soñado, sino por lo que sabía. Él estuvo allí, no como idea, ni como doctrina, como presencia. Se sentó en el borde de la cama y miró sus dedos, aún húmedos de lo sagrado. Y mientras el sol entraba por la ventana del convento, Lucía comprendió lo que tantas generaciones de mujeres habían callado: que hay oraciones que no se dicen con la boca, sino con los muslos temblando, con el pecho agitado, con la piel ardiendo de amor sin nombre. Fue a la capilla sin el hábito, solo con una bata blanca, desnuda por dentro, llena por fuera. Se arrodilló frente al altar y alzó la mirada a la cruz. No pidió perdón, no pronunció ni un solo versículo, solo colocó una mano sobre su vientre. Y en silencio, agradeció, porque si eso era blasfemia, entonces era la más bendita de todas las pecadoras. El padre Elías la vio desde lejos. No entró, no interrumpió, porque había algo en la manera en que Lucía respiraba, en cómo apretaba los labios con los ojos cerrados, que lo estremeció hasta el hueso. Y fue entonces cuando ella habló, no para él, sino para quien ya no necesitaba nombre. No me hablaste, no bajaste en nubes, ni me tocaste con rayos de luz, pero te sentí, aquí, dentro de mí, donde ni la Biblia se atreve a mirar. Y lo supo. Su fe ya no dependía de sacramentos, ni de cánticos, ni de reglas escritas por hombres que nunca entendieron el cuerpo de una mujer. Lucía se levantó del altar, dejó una flor en la base de la cruz, y al salir de la capilla, dijo en voz baja: no necesito que me respondas, con que sigas viniendo, así, sin avisar, me basta. Y esa noche, al volver a su cama, ya no oró con palabras, solo se acostó de lado, abrazando el hueco tibio entre sus piernas, como si lo abrazara a él, y sonrió, porque no hay Dios más real que el que se deja sentir, en el centro exacto donde la culpa muere, y el amor tiembla. Episodio 13. Un milagro ocurrió entre sus piernas. Lucía sangraba, pero no era dolor, ni castigo, ni culpa, era milagro. Un rastro tibio entre sus piernas al despertar, una señal sin explicación teológica, sin contexto bíblico, sin lógica humana. No era su ciclo, no era enfermedad, era algo más, algo sagrado. Se levantó de la cama, las sábanas húmedas, los muslos marcados con un rojo suave, como si la fe, en lugar de predicarse, hubiese florecido desde lo más íntimo de su carne. No sintió vergüenza, tampoco miedo. Sintió latir su útero como si una llama bailara en su interior. Y en lugar de cubrirse, abrió los brazos. ¿Qué has hecho en mí?, susurró al cielo. Ninguna respuesta, pero una certeza profunda le recorría el cuerpo. Él había dejado algo dentro. No una vida, ni un hijo, algo más silencioso, más eterno, una presencia que no se veía, pero lo tocaba todo desde adentro. Y al caminar por el claustro esa mañana, las otras monjas la miraban diferente, sin saber por qué, como si su piel ya no perteneciera al convento, sino a algo mucho más grande que las paredes que la contenían. El padre Elías la interceptó en el pasillo. Quiso decirle algo, pero no pudo, porque ella lo miró con una calma tan honda, tan viva, que lo desarmó por completo. ¿Está usted bien, hermana?, preguntó él. Lucía sonrió, no con la boca, sino con el cuerpo entero. No, padre. Estoy milagrosamente viva. Esa noche volvió a su celda. Se acostó sin ropa, las piernas apenas entreabiertas, y el cuerpo aún cálido por algo que no era humano. Colocó ambas manos sobre su vientre, y por primera vez, no pensó en pecado,
ni en placer. Pensó en Dios. Dentro de ella. No como figura, sino como esencia. Y antes de dormirse, susurró al universo. No necesito pruebas. Ya me ardes por dentro. Porque a veces, el verdadero milagro, no es caminar sobre el agua, sino sentir a Dios, fluyendo entre las piernas, sin pedir perdón. Episodio 14. El día que el cielo la llamó hereje. No hubo rayos, ni excomunión formal, pero ese día, Lucía supo que el cielo, o al menos, lo que los hombres llaman cielo, la había condenado. Fue durante la misa mayor, toda la congregación reunida. Los himnos vibraban entre los muros. Las bocas recitaban lo aprendido. Y ella solo sentía, porque desde aquella noche, la noche del milagro húmedo y rojo, su cuerpo ya no obedecía a la culpa. Obedecía a una voz que no venía de los libros. Una voz que gemía desde dentro. Una voz que sabía a él. El padre Elías subió al púlpito con las manos temblorosas. No había dormido, ni rezado. La imagen de Lucía, desnuda ante su fe, vibrante como un himno prohibido, no le permitía cerrar los ojos sin arder. Y entonces, ocurrió. Hoy hablaremos del fuego que destruye, dijo él. El fuego que no purifica, sino que corrompe. Todos escuchaban, menos Lucía. Ella lo miraba fijo, los ojos serenos, los muslos cruzados como un secreto. Hay quienes confunden el placer con la gracia, continuó el sacerdote. Hay quienes convierten el cuerpo en altar, cuando en verdad, es trampa, y en ese instante, lo entendió. No hablaba en general, hablaba de ella. Las otras hermanas bajaron la mirada. Sabían, o al menos, sospechaban. Lucía ya no caminaba, flotaba, ya no rezaba, brillaba. No era una más, era otra cosa, algo que el convento no sabía cómo nombrar, pero que el dogma solo podía definir con una palabra. Hereje. Lucía no lloró, no discutió, solo se levantó de su banco, despacio, como si el aire la empujara desde dentro, y caminó hasta el altar, descalza, con el rostro limpio, y el corazón en llamas. Elías quiso detenerla, pero sus manos se quedaron en el aire, porque lo que tenía delante no era una mujer cualquiera, era una revelación con cuerpo. Lucía alzó la voz, no gritó, solo pronunció lo que jamás habían oído en ese lugar. Si amar a Dios con el alma es virtud, entonces amarle también con el cuerpo no puede ser pecado. Y el silencio cayó como castigo, o como milagro. El cielo no habló, no bajó fuego, no quebró muros, solo el crucifijo tembló, y una gota, solo una, cayó del rostro de Cristo. No era sangre, era agua, agua tibia, agua que parecía una lágrima. Y Lucía sonrió, porque a veces, cuando el cielo te llama hereje, es porque empieza a temerte. Episodio 15. Y aún así, Dios la amó hasta el último suspiro. Lucía fue expulsada del convento al amanecer. No hubo juicio, ni azotes, pero el silencio de las otras hermanas fue más cruel que cualquier castigo. La llamaron impura, hereje, tentación encarnada. El padre Elías no se atrevió a mirarla a los ojos. Sabía que si lo hacía, vería en ellos algo más devastador que el pecado, la verdad, y así partió, descalza, con el hábito desgarrado, y el cuerpo todavía ardiente de fe. Caminó hasta lo alto de la colina, donde el viento era más honesto que los rezos. Se tumbó entre las piedras, mirando al cielo abierto, sin lágrimas, pero con una pregunta. ¿Me sigues amando, aunque ya no lleve tu nombre en la boca, sino en la piel? El viento no respondió, pero algo la envolvió. No frío, no juicio, presencia. Era él, no en forma, no en voz, sino en ese modo tan exacto en que el alma reconoce a quién la tocó, no por fuera, sino por dentro. Lucía cerró los ojos. Sintió que el cuerpo ya no le dolía, que el deseo ya no pesaba, que la culpa ya no era suya. Y entonces lo supo. Su viaje no había sido para encontrar a Dios en los templos, sino para descubrirlo en el lugar más escandaloso que se puede imaginar. Ella misma. Y justo cuando su último suspiro se escapaba. No gimió, no lloró, solo pronunció, casi en susurro, estoy lista, tómame, como la primera vez. Y el cielo, el verdadero, no el de los libros, se abrió, no con rayos, sino con un abrazo invisible, que bajó a recibirla, como a una amante esperada durante siglos. Dicen que su cuerpo fue encontrado desnudo, con una sonrisa leve,
y las piernas entreabiertas como si aún ofreciera oración. Pero nadie se atrevió a tocarla. Porque todos, hasta los que no creen, sintieron que sobre esa carne ya no reinaba el escándalo, sino lo divino. Y así murió Lucía, pecadora para la Iglesia, pero elegida en los brazos de un Dios, que no la amó desde el cielo, sino desde adentro.